Esta semana en La Gente que Habla con Dari Terrero. La cantidad de dinero que se lleva el grupo, que termina el 16 de agosto, le da capacidad para financiar la comunicación adicta al PLD. Un candidato presidencial que quiera asumir la presidencia de la República con responsabilidad no puede constituirse en un falso seductor de mayorías. Ganamos ahí por la gracia de Dios y la simpatía de los candidatos nuestros municipales y después lo presidencial. Pero ahí yo navegaba entre el asfalto y los plátanos, los huevos y la comida. Yo te quiero decir con el dolor de mi alma de que cada vez que yo veía en medio de la campaña electoral funda de arroz, pan, con fotos de un candidato, yo decía, pero bueno, por eso no fue que nosotros luchamos como sociedad, porque al final de la jornada esos son recursos que vienen de ti y de mí. ¿Continuará Guido Gómez Mazara en el PRM o Guido Gómez Mazara continuará esa lucha de recuperar el PRD y estructurar a través de la política, a través de esa plataforma? En la impugnación tendente a que el PRD se redujera, yo no quería tener razón, pero tuve razón. El PRM es el ejército de PRDistas insatisfechos con la gestión de Miguel Vargas. No es perseguir, no es retaliar, no. Es mandarle una señal a la sociedad que si no se castiga ahora, será un estímulo para los que llegan el 16 de agosto. No sé si me estoy explicando. Bueno, bienvenido a La Gente Habla con Dari Terrero. Hoy desde las maravillosas instalaciones del restaurante La Central Gastronómica, y obviamente el invitado no podía ser menos, un invitado al nivel de donde estamos. Vamos a conversar con don Guido Gómez Mazara. Bienvenido, Guido. Ahora hay que saludarse a distancia. Guido, ciertamente que estamos frente a un nuevo ciclo. Pasar las elecciones, las traumáticas elecciones, hay que decirlo traumático por lo álgido y todo lo que se movió en torno a ella. Y obviamente que todo este esquema que ha estado manejando el presidente electo del método de predesignaciones llama a hacer un análisis sobre eso, y de que tú, que eres una persona estudioso de los procesos, nos dé tu parecer sobre qué esquema pudiera estar circulando esto. Obviamente que uno entiende que las redes sociales dan ciertos parámetros de evaluación y demás, pero nos gustaría escuchar tu parecer sobre esto. Mucho gusto, gracias por la invitación. Mira, lo primero es que el compañero Luis Abinader es el candidato exitoso de una coalición de fuerzas que tenía como base estructural el PRM, pero hubo, como digo yo, un pacto con sectores no partidarios que le condujo a la victoria. Y casi todos, en su 99.9%, asociaron su endoso a la idea del cambio. Y el cambio no puede circunscribirse a un eslogan de campaña, sino una actitud desde el estilo de conducción del Estado hasta las propuestas pendientes, muchas de ellas postergadas en términos de la acción política en el país. Por ejemplo, esa designación que hace a través de los Twitter es una forma de decirle a la sociedad, mira, la noción de cambio se conecta con el país del siglo XXI, hacia allá yo voy. Claro está, debo decir que cuando tú predesignas a un funcionario, tú le das el periodo de tiempo suficiente para adentrarse, adecuarse, y con las comisiones que existen de transición, tener todo el flujo de información concerniente a las cosas que tú vas a recibir. Porque recuerda que el nivel de expectativas que tiene la ciudadanía es a partir del 16 de agosto. Y frente a ese acontecimiento yo lo he visto como algo sano, reconfortable. Para los estilos de hacer políticas tradicionales en el país, donde había que esperar el 16 de agosto, sin número de expectativas, y se hacían las designaciones. Debo admitir que la administración 2000-2004 inició un proceso de predesignación también con similares características, sí, no a través de Twitter, pero sí se anunciaron públicamente. Ahora, cuando tú vas a la conformación... Eso te iba a preguntar, de la conformación, de cómo, hasta dónde ha llegado Luis Abinader con las designaciones. Cuando tú vas a la conformación, también tiene que ser justo y entender que la situación de excepción en la que Luis asume las riendas del poder crean una transformación de cuáles son las urgencias del gobierno. ¿Por qué? Porque esta fue una crisis sanitaria que se transformó en crisis económica que tiene al mundo pegado a la pared. Y frente a eso, lo que ha hecho el presidente electo, que comenzó
designando su equipo económico, designando su equipo de salud y sobre todas las cosas distribuyendo áreas de responsabilidad en compañeros, compañeras, aliados, para que la gente sepa que esa diversidad habrá de enriquecer la actuación a partir del 16 de agosto. Por ejemplo, yo he saludado mucho que el ministro de Economía predesignado, que es el doctor Miguel Seara Hatton, haya dicho no, nosotros estamos conscientes de la importancia de lo económico, pero la prioridad es la salud. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, nosotros comenzamos el programa tú tocándome las manos así. Por lo que tú estás revelando es que el COVID-19 transformó los hábitos de la vida de los dominicanos y dominicanas, y digo yo, los dominicanos del mundo. Es decir, que el paso del COVID, uno de los beneficios puede ser el hecho de que tengamos una transformación en términos de la inversión que hay que hacer en salud en República Dominicana. Sin lugar a dudas. Mira, el ministro de Educación predesignado es un maestro de toda la vida, Roberto Fulcar, buen amigo nuestro, y yo pienso que el principal desafío, entre otros que él presenta, es el método de inicio de clase. O sea, una sociedad que tiene que transformarse en el acceso a la educación virtual, con las falencias históricas que tenemos, tiene que, primero, como él lo ha hecho, consultar a todos los actores del sector y provocar un consenso alrededor de esa idea. Yo de antemano pienso que en un país donde la inversión del 4% del PIB no se ha traducido necesariamente en una mejoría de la calidad educativa, porque áreas como matemáticas, ciencias sociales tenemos falencias, yo debo admitir que de avanzada la crisis también va a afectar a nuestros estudiantes. Un elemento adicional. Entonces, eso hay que reflexionarlo. Y el otro aspecto que yo pienso que también hay que ponerle mucha atención es el tema de la capacidad que ha tenido el presidente designado por la mayoría de los dominicanos y dominicanas, electo el 5 de julio y habrá de juramentarse el 16 de agosto, es como él ha dado señales de disolver, no fusionar, disolver la OISOE, fusionarla a obras públicas y en el caso de FOMPER. Y el tema de la CDE también. Bueno, en el caso de CDE, debo decir que la Ley de Energías y Minas lo que establecía era un alineamiento de todos los sectores eléctricos bajo la sombrilla. Es algo que estaba pospuesto producto de la Ley de Energía. Bajo la sombrilla de un técnico muy competente que es Antonio Almonte. Entonces, frente a eso, yo siento que al país le han servido una comida suficiente para que la gente entienda cuáles son las líneas generales de la administración. Hay algunos que tienen posiciones en contra, hay algunos que analizan y dicen que si Luis Abinader, el presidente electo, hubiese anunciado o que eso formaba parte de su gobierno, de que decisiones que él ha anunciado, por ejemplo, como el tema de OISOE, el tema de FOMPER, hubiese generado un porcentaje mayor en términos electorales. Entonces, ¿por qué no anunciar? Mira, lo que pasa es que, primero, un candidato presidencial que quiera asumir la presidencia de la República con responsabilidad no puede constituirse en un falso seductor de mayorías. Una cosa es el aspirante en el tránsito, a la mayoría y otra cosa ya es el presidente electo. Fíjate que él no jugó a medidas de carácter populista. Y sobre ese acontecimiento, el presidente electo toma esas acciones. Ahora, lo que plantea ese tipo de iniciativas es el modelo de Estado y de gobierno que hemos ido desarrollando en los últimos 20 o 25 años. Un modelo de Estado inflado, donde hay una fascinación de que la nómina pública sea un instrumento de cooptación de electores e irnos mucho más allá. Es decir, hablando en un lenguaje llano, un Estado grande, Sí. enorme, Sí. inmenso. Que no es eficiente y que sobre todas las cosas, en términos de políticas sociales, en muchos casos ha servido como freezer de pobres. Es decir, le genera la idea a la gente que la política de asistencia, ese asistencialismo, al receptor de las ventajas, lo que le hace es anularle sus iniciativas y colocarlo ahí como una fuente reiterada de postular el voto. Esos son de los temas que hay que repensar en la política. Una cosa, Guido, porque se habla ciertamente que uno pudiera estar de acuerdo con la reestructuración, eliminación y todo el tema de las instituciones que uno hasta cierto punto entiende que son inoperantes, que perdieron su naturaleza o que nunca la tuvieron. Pero ¿qué efecto tiene esto para personas que probablemente hay unos que buscan el sustento o lo complementan, pero hay otros que viven de eso y va a generar en cierto modo
un pasivo, una presión para el gobierno. Pero mira, vamos por partes. Yo pienso que las experiencias hay que irlas aplatanando. Decían los marxistas que una de las múltiples formas de perpetuar la pobreza era practicando la caridad. ¿Cuál es el problema? Que las políticas de asistencia social son efectivas. La década de los 90, cuando recetas de organismos internacionales como Fondo Monetario, Banco Mundial, establecieron que el crecimiento de las economías en América Latina tenía que ser compensada con políticas sociales porque el factor de desigualdad era terrible, se asumieron que las acciones sociales tenían que compensar a esa gente. ¿Cuál fue el problema? Que al igual que modelos de asistencialismo como welfare en Estados Unidos, se construyeron para que sea un tránsito hacia iniciativas de carácter privado o inserción en otras áreas productivas, pero se extendieron por tanto tiempo que se constituyeron en modelos dañinos. Y en el caso de la República Dominicana, yo creo en las políticas de asistencia social. Y creo que cada vez que la asistencia social tenía la tendencia de garantizar ingresos a la gente para mantenerlo en el sistema educativo, eso es bueno. Si estamos Ahora, hablando de una variación, por ejemplo, por ejemplo, el plan social de la presidencia, ese quema de la fundita y la que sé yo qué, eso... no, yo lo que creo es que mientras las funditas sean para compensar los sectores desprotegidos, está bien. Pero cuando las funditas sean para compensar al actor político en una demarcación, de darle... En determinado momento. Pero nosotros lo vimos y lo padecimos. La circunscripción 3 que me dieron a mí como responsabilidad, yo ganamos ahí por la gracia de Dios y la simpatía de los candidatos nuestros municipales y después lo presidencial. Pero ahí yo navegaba entre el asfalto y los plátanos, los huevos y la comida. Entonces, tú dices, oye, sería muy cómodo nosotros ahora implementar eso. No, pero eso estuvo mal en el pasado y tiene que estar mal ahora. Fíjate que yo no estoy diciendo que el Estado responsable y con una noción filantrópica renuncie a ser solidario. Una cosa es un Estado solidario y otra cosa es la distorsión de las políticas sociales. Yo te quiero decir con el dolor de mi alma de que cada vez que yo veía en medio de la campaña electoral funda de arroz, pan, con fotos de un candidato, yo decía, pero bueno, por eso no fue que nosotros luchamos como sociedad, porque al final de la jornada esos son recursos que vienen de ti y de mí, y un gobierno nuevo con un espíritu de cambio tiene que hacer una crítica, implementar políticas efectivas y sobre todo las cosas, preservar la defensa de los más pobres. Durante toda la campaña de la participación que usted ha tenido, tú has sido explícito con relación a qué motivó tu apoyo a la propuesta de cambio de Luis Abinader, pero ya nosotros conversando aquí, pasadas las elecciones, ¿qué viene? Después de haber apoyado, vamos a asumir de que ciertamente hay un espíritu en ti de que haya un cambio, que apostamos a un nuevo modelo representado por Luis Abinader. ¿Continuará Guido Gómez Mazara en el PRM o Guido Gómez Mazara continuará esa lucha de recuperar el PRD y estructurar a través de la política, a través de esa plataforma? Mira, vamos por partes. Mira, uno nunca es un juez objetivo de su propia causa. Si la gente me pregunta a mí si yo me siento satisfecho por los resultados electorales, claro, ganamos. Pero si me pregunta si sentí dolor por lo que pasó en el PRD, le digo que claro. Claro, porque resultados electorales me dieron amargamente la razón. Yo no quería tener razón. De verdad. No, en la impugnación tendente a que el PRD se redujera, yo no quería tener razón, pero tuve razón. ¿Y tú crees que hay manera de recomponer el... No. Bueno, es que vamos por partes. El PRM es el ejército de PRDistas insatisfechos con la gestión de Miguel Vargas. Pero entonces ese ejército puede... No. Lo que yo estoy creyendo más rentable desde el punto de vista del futuro político, que pensemos en la construcción y mantenimiento de una coalición de fuerzas políticas que preservemos una visión liberal y progresista desde la dirección del Estado para que las reformas políticas pendientes pasen por el tamiz de esos partidos políticos consensuando con la sociedad aspectos básicos. Te doy dos ejemplos. Pero cuando yo hablé al inicio del programa de un incremento sustancial del presupuesto en el sector salud, eso es una visión progresista de la sociedad que hay que consensuarla con todos los partidos políticos y con los sectores no partidarios. Cuando yo hablo, por ejemplo, del tema de la reforma del sector justicia, de la independencia del Ministerio Público, la gente cree que perseguir. No.
es que la independencia del Ministerio Público comienza con un presupuesto independiente, con una profesionalización. Como el de la Junta. Por ejemplo, la Junta, si la Junta supuestamente tiene un presupuesto independiente, pero tiene una dependencia natural del Poder Ejecutivo. No, por tanto, no, lo que pasa es que si elaboramos hacia el año que viene un presupuesto independiente, después de asignado el presupuesto, no hay un Poder Ejecutivo que te manipule las partidas. En el caso de la Suprema Corte de Justicia y todo el sector justicia. Vamos a hacer una pausa. Entonces, luego de la pausa, vamos a hablar sobre ese tema de la justicia, que ha sido uno de los temas que mayor atención ha generado con relación a las decisiones que va a tomar el nuevo gobierno a partir de esa figura de independencia del Procurador General de la República que tanto se ha debatido. Bien, vamos a la pausa y retornamos en breve. Estamos conversando con Guido Gómez Mazara. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.